Buenas tardes, hermanos caballeros de Colón. Vamos a hablar sobre la objeción de conciencia y sobre el aborto. Miren, la objeción de conciencia se ha convertido en uno de los últimos bastiones en la defensa de la vida. Y por ello, tanto en el aborto como la eutanasia, se está poniendo gravemente el foco en aquellos médicos que se niegan a participar en un acto intrínsecamente mal. De este modo, desde el gobierno está intentando que se limite o se elimine esta objeción de conciencia, última muralla a derribar en sus objetivos de extender completamente la cultura de la muerte. Debatir sobre el aborto y la objeción de conciencia es como estar discutiendo sobre las bondades de la esclavitud. Por eso, hermanos, hoy vamos a trabajar sobre 4 puntos que son argumentos que van contra la objeción de conciencia y sobre el aborto. Es la razón, la lógica, la verdad científica y la experiencia. Vamos a comenzar por la razón. Primero, las leyes deberían reconocer como bueno lo que es bueno y como malo lo que no es bueno. Me explico. El bien y el mal son previos a la ley, y esa debe reconocerlos. Lo contrario es pensar que una cosa es buena solo por ser legal. Por ejemplo, la esclavitud fue legal y nadie piensa que fuera algo bueno. Eso es porque en el fondo sabemos que las leyes no son fuente de verdad. Digo esto para atacar un primer argumento que se está utilizando contra la objeción de conciencia. Por ejemplo, el aborto es legal, dicen ellos, por lo tanto es bueno, por lo tanto un derecho, por lo tanto hay que garantizarlo, por lo tanto no puede haber objeción de conciencia en lo público. Poco importa que el aborto sea legal, eso no impide que pueda ser un crimen. La historia nos demuestra que muchos atentados contra el hombre han gozado de toda la legalidad habida y por haber. La razón nos enseña, por tanto, que una cosa no es buena por ser legal. Una cosa debe ser ley por ser buena. Segundo punto, la lógica. Algunos utilizan la ley de fechas y plazos para argumentar que el aborto no es un crimen y por lo tanto la objeción de conciencia no tiene cabida. Un ejercicio fácil de lógica nos demuestra lo absurdo de la ley basada en los plazos y fechas. Dicen que tenemos una ley de plazos y fechas que garantiza que se acaba con la vida de un conjunto de células y no con una vida humana. Algo no puede ser y no ser a la vez. En Francia, por ejemplo, se puede abortar hasta la semana 12. En España hasta la semana 14. Si un feto no es persona en España en la semana 13, no puede ser que sí lo sea en Francia. Salvo que se asuma que unas personas tardan más en algunos lugares en ser personas que otras en otros lugares. Completamente absurdo. Si un feto no es persona hasta la semana 14, ¿en qué momento exacto de esa semana comienza a serlo? ¿La semana 13 con 6 días, 23 horas y 59 minutos? ¿O un minuto después de la medianoche? Si no tenemos ni idea de en qué momento exacto sucede, no se sabe el qué. ¿A qué estamos jugando entonces? ¿A ser dioses? Otros dicen que la ley de plazos y fechas responde a criterios científicos y tiene que ver con el desarrollo de los órganos y sistemas del feto. Bueno, hay que preguntarnos, ¿en qué momento exacto del desarrollo somos personas? Teniendo en cuenta que el desarrollo es continuo hasta el día de nuestra muerte, y esto sí es científico, Entonces nos deberíamos de preguntar, ¿cuando los pulmones pesan 200 gramos es cuando ya somos personas? ¿O cuando el fémur mide 10 centímetros? ¿O cuando la nariz sobresale medio centímetro de la cara? ¿O cuándo? Luego están los talibanes que dicen que el aborto debería ser libre hasta el 9º mes.
y ellos determinando la dignidad del feto en función de que puede vivir por sí solo sin depender de la madre. Pues que alguien les diga que un niño no puede vivir por sí solo ni cuando tiene 15 años. No, hermanos, la sensación que uno tiene es que a los que hacen las leyes les importa muy poco si lo que se destruye es una vida humana o no. Sorprende por lo tanto la beligerancia de quienes consideran que la objeción de conciencia es algo que va contra un derecho evidente. Si asumimos que no tenemos ni idea de en qué momento empieza la vida, lo mismo sería prohibir en cualquier caso o arrebatar una posible vida inocente. Lo contrario es crueldad y cinismo apoyado en leyes que contravienen toda lógica. El argumento número 3 es la verdad científica. Y esta enseña que desde el momento de la concepción, eso es una vida nueva y diferente a la de la madre. Por el argumento anterior, si una vida es digna en la semana 70, fuera de la barriga, pues lo es también en la semana 2 dentro de la barriga. El que diga lo contrario, es importante que lo demuestre. Querer arrebatar una posible vida sin antes haber demostrado que no lo es, suena algo salvaje y bárbaro. Cuarto argumento, la experiencia. Hermanos, la experiencia explica por qué tantos médicos son objetores de conciencia. El médico sabe que el aborto es algo más que eufemismos baratos. Es desbaratar a un niño que se mueve y que lucha por su vida. Conocí a un médico abortista que dejó de serlo al nacer su primer hijo. Esto luego de que este abortista se dedicara a inducir partos a niños de 6 meses que nacían vivos y los mataba afuera. Los ahogaban en cloroformo. Hermanos, tantos médicos objetando porque saben lo que es y lo que no quieren hacer. No hay palabras que valgan frente a la experiencia del que conoce la realidad del asunto de primera mano. No tendríamos que estar hablando de objeción de conciencia porque el aborto no debería estar permitido. Como dice un escritor, la objeción es un subterfugio para esquivar una ley aberrante, criminal y salvaje. Si por nosotros fuera, a los que expulsábamos del mundo de la medicina, es a los que desbaratan a niños vivos, inocentes e indefensos. Los objetores realmente son los médicos que necesitamos. Gracias, hermanos. Vivat Jesús.